Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio de podcast y hoy vamos a hablar del storytelling en la adquisición de idiomas. Te tengo que confesar que yo hace muchísimos años, cuando cambié mi enfoque y escuchaba la palabra storytelling, miraba un poquito hacia arriba, así con los ojos hacia arriba, diciendo, oh no, por favor. Porque tenía ese prejuicio, esas representaciones, primero de todo que el storytelling significaba me siento delante del grupo y me pongo a leer una historia, cuando luego descubrí que hay muchísimo más formas y modalidades diferentes para poder implementar el storytelling en tus clases y por eso sabéis que a veces hay algunas palabras que soy un poco piquismiquis. Voy a hablar más de narrativas porque creo que pues es una palabra más justa para poder describir lo que realmente se está haciendo en clase. Y pues entonces tenía esa imagen y pensaba que era para niños pequeños. Lo que dicen las investigaciones es que el storytelling es el formato más memorable para nuestro cerebro. Es 22 veces más memorable que cualquier otro formato, que las infografías, que los labbook, que haz lo que, bueno, cualquier cosa. El formato más memorable es a través de narrativas. De hecho, en los cursos donde te enseñan a retener muchísimas cosas, a aumentar tu capacidad de memorización, hay diferentes técnicas que, por ejemplo, pues te imaginas que entras en una casa, en la entrada ves y empiezas a visualizar en la entrada todos los elementos que tienes que memorizar y luego te vas al salón y aquí aparecen los elementos que tienes que memorizar y pasas así en diferentes piezas, habitaciones de la casa y lo que estás simplemente haciendo, primero de todo, es hacer conexiones entre esos elementos para poder retener mejor. Lo hacen de esta forma porque nuestro cerebro está hecho así, va como juntando y justificando lo que está viendo y pues es una forma más fácil de recordar cosas. Pero es que además, cuando se trata de la adquisición de idiomas, es cuando no voy a conseguir decirlo, pero de verdad, la gramática, el vocabulario están en contexto. 1000 veces lo he dicho aquí, hacer un contexto no es cojo una palabra y hago una frase. No, eso no es un contexto es un conjunto de frases que tienen una conexión, una cohesión y una lógica. Por eso, pues esas técnicas memotécnicas te hacen, pues como entras dentro de una casa o te cuentas una historia. Bueno, hay diferentes técnicas, pero eso de conectar la información entre ellas es importante. Y cuando estamos en unas clases de idiomas, muchas veces queremos tener un enfoque comunicativo, muchas veces hay libros de texto que dicen que tienen un enfoque comunicativo, pero cuando pasas un poquito el análisis de qué estás trabajando realmente con las actividades y los ejercicios que se proponen, te das cuenta que de comunicativo hay poca cosa. Y muchas veces pues enseña la gramática y el vocabulario como conocimiento sobre el idioma. Vamos a aprender la lista de vocabulario sobre los animales, la lista de vocabulario de los colores, la lista de vocabulario de los fines de semana. Y hacemos lo mismo con la gramática. Vamos a aprender el presente, luego vamos a aprender el presente de los verbos irregulares, luego vamos a aprender el presente de la primera conjugación. Bueno, todo esto son conocimientos sobre el idioma y no es porque te sabes la regla, no es porque te sabes esa lista de vocabulario que vas a retener la información. De hecho, las investigaciones lo que demuestran es que cuando tienes tu programación y tus clases que están divididas con esas listas de vocabulario por campo semántico, lo que está pasando es que te acuerdas de las primeras palabras al principio, las primeras palabras al final, pero todo lo que viene por en medio no te acuerdas.
Y además tienes tendencia a confundir y buscar las palabras, porque como pertenecen al mismo campo semántico, puedes confundirte y mezclarte entre, por ejemplo, pues no sé, zanahoria, calabacín, calabaza, como pertenecen pues como al mismo campo, el cerebro sí que los asocia, pero los asocia demasiado y luego puede ser difícil movilizar de forma activa ese vocabulario. Por otro lado, uno de los prejuicios que yo también tenía muchísimo al principio es que enseñar la gramática y el vocabulario de esta forma, es decir, a través de narrativas, era algo muy poco riguroso en comparación a pues explicar la regla y luego vamos a hacer ejercicios para practicar el idioma hasta que finalmente cuando te centras en las evidencias científicas, las investigaciones, pues te das cuenta que no, las narrativas son las formas más rigurosas que existen para poder enseñar un idioma. Un efecto secundario que es un efecto bastante positivo es el aumento de la participación y la motivación del alumnado. Yo es verdad que nunca tuve problemas muy grandes, algunas cosas así de vez en cuando, pero no tenía problemas grandes de participación o de motivación, pero sí que a veces pues era un poco automático. Hacemos los ejercicios, hacemos un juego para practicar de forma más dinámica, porque me pensaba que dinámica era hacer un juego. Intentaba constantemente buscar juegos para practicar las reglas gramaticales que había enseñando en esa unidad didáctica. Y cuando empiezas a utilizar narrativas, primero de todo es que utilizas varias reglas gramaticales, varios tipos de vocabulario diferente, y automáticamente hay un efecto en el cuerpo, hay unas hormonas que se están disparando que permiten aumentar la participación y la motivación del alumnado. Yo cada vez que he dicho te cuento algo, que sea fuera de clase, incluso a una persona, nunca nadie me dijo, no me cuentes nada, no quiero saber. No, dices, venga, cuéntame. ¿Por qué? Porque también somos un poco cotilla por naturaleza y nos gusta. Y de verdad es que es la forma por la que nuestro cerebro está hecho. Nuestro cerebro está constantemente buscando justificación a todo lo que ve. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, la Torah, bueno, todas esas religiones se basan en leyendas, en historias, para poder intentar justificar el porqué del cómo estamos aquí como humanos en esta tierra y que estamos aquí y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, porque necesitamos encontrar una justificación a todo lo que nos pasa. Has tenido una separación con alguien, tenías un novio y pues os separáis o él se separa, llega un momento que tu cerebro se pone a justificar en plan, igual no me hacía demasiado caso, no me llamaba nunca, no era simpático conmigo, pasaba de mí, bla, bla, bla. Y del otro lado, seguramente que tu exnovio se cuenta exactamente las mismas historias de era una pesada, no me dejaba en paz y todo lo que quieres. Intenta prestar atención a ese discurso interno y ya verás que todo es en forma de narrativas al final. Nos hacen hacer sentir bien a nivel fisiológico, pero también a nivel psicológico. Actúan en diferentes niveles y por eso también son altamente efectivas. Pero es que sobre todo a mí lo que me gusta en las narrativas es que existen diferentes modalidades. Y como te he dicho al principio de este episodio, no se trata de ponerte delante de un grupo a leer un cuento. No. Yo cuando revisité totalmente mi forma de enseñar idiomas es cuando conocí la técnica del storytelling colaborativo o story asking, y simplemente se trata de co-crear una historia con el grupo.
Y eso para mí fue de verdad un antes y un después en mi forma de enseñar. Vi y pude experimentar y lo sigo experimentando 12 años después de estar utilizando ese tipo de storytelling y de narrativas en mis clases, ver cómo todo encaja perfectamente, pero sobre todo encaja en una comunicación real y auténtica en nuestras clases. Muchísimas veces también hay ese debate de recurso auténtico o no. Mi debate es más comunicación auténtica o no, y creo que es donde se ha fallado muchísimo en los sistemas educativos de muchos países, porque a veces tengo profes que me dicen, no, pero es que es en España. Yo les digo, pues te prometo que en Francia yo tengo la sensación que es peor aún. Y luego cuando vas en Inglaterra te das cuenta que es lo mismo. Es una comunicación muy artificial, muy preparada. No se sabe de verdad mantener una conversación porque no hay conversaciones en clase. Es leer las frases de un ejercicio, levanto la mano, leo mi frase para corregir con la forma correcta de alguna palabra, y sobre todo es que esos ejercicios al final se centran en la precisión gramatical o de sintaxis en vez de comunicación. Por eso también os decía que los libros de texto no es que sean malos, no es que yo tenga nada, pero es que de verdad a día de hoy yo no he encontrado ningún libro de texto que de verdad tenga un enfoque comunicativo. Muchas veces lo que realmente tienen es un enfoque de precisión gramatical o de sintaxis. Así que esa técnica de story asking permite esa comunicación auténtica, pero es que además es apto para todas las edades, que sea desde 2 años hasta adultos. Todos los niveles puedes adaptar la formulación de las frases. Cuando estás con niveles más principiantes, te vas a quedar con estructuras claves, palabras muy frecuentes, frases simples, no demasiadas complejas, y más vas aumentando el nivel hasta intermedio, hasta avanzado. Vas a utilizar un tipo de vocabulario más amplio, una formulación de frase más complejas, utilizando pues subordinaciones, comparaciones, añadiendo más elementos descriptivos dentro de una misma frase en vez de romper esto en diferentes pequeñas frases. Y luego pues se pueden hacer las historias muy interesantes, y lo que hace que participe más y sea más motivador para los alumnos y las alumnas es que ellos son partícipe del proceso. Le estamos dando elecciones, le estamos dando autonomía. Eso hace parte de la teoría de la autodeterminación, que es muy importante para fomentar esa motivación intrínseca. Una motivación de por dentro y no la zanahoria que ponemos delante para hacer avanzar el caballo. No. Los beneficios son múltiples del storytelling en la adquisición de idiomas. Te estaba hablando del impacto en la motivación y el compromiso, y hay un estudio realizado con alumnos de universidad que demostró que el uso del storytelling digital, por ejemplo, aumentó significativamente la motivación y el compromiso, y los investigadores observaron un incremento del 55% de la participación activa durante las clases que utilizaban esa técnica. Se puede utilizar de forma digital, se puede utilizar de forma física, estando realmente en clase de forma presencial. Mejora la retención de información. Hasta el 83,3% de los estudios analizados reportaron una mejora sustancial en la retención de información por parte del alumnado cuando se utilizaba el storytelling como estrategia didáctica. 83,3%. Lo repito porque a veces intentamos hacer unas fichas, unas listas, unos labbook, unas infografías súper bonitas,
Y cuando yo leo siempre los datos, para mí siempre son los que me convencen. Soy una persona de datos. No es que me gusta yo estar recogiendo y analizar todo el rato datos, pero cuando me enseñan las investigaciones es cuando yo compro. Lo que me quieras vender, lo compro con las investigaciones. Luego, para el desarrollo de habilidades lingüísticas, hay un estudio realizado con alumnos de inglés como lengua extranjera y se encontró que el uso del storytelling mejoró significativamente las habilidades de pronunciación sin hacer actividades de pronunciación. Y los participantes mostraron un aumento del 40% en la precisión fonética después de participar en actividades de narración. Para mí siempre es algo que me flipa decir, pero ¿cómo puede mejorar si no haces actividades de pronunciación? Porque te lo codifica todo. En el storytelling te codifica la pronunciación, la gramática, el vocabulario, la sintaxis. Es como un todo en uno. Nuestro cerebro está hecho para esto porque todavía estamos intentando encontrar métodos solo para pronunciación, métodos solo para gramática, métodos solamente para vocabulario, cuando tenemos una forma natural que no necesita esfuerzos, bueno, no demasiados esfuerzos, porque sí que hay que hacer el esfuerzo de escuchar con la intención de entender, pero el storytelling de verdad es la forma más completa que te permite mejorar en mucho. Hay también fomento de la creatividad. Hay otras investigaciones de primaria para alumnos de primaria que reveló que el uso de storytelling en el aula fomentó la creatividad y la imaginación y que el 78% de los participantes mostraron un aumento en su capacidad para generar ideas originales y soluciones creativas a problemas. Y muchas veces estamos diciendo que la mayoría de las profesiones futuras todavía no existen, pero hay algo que está clarísimo, es que soluciones creativas a problemas es algo que siempre va a existir en el mundo y que siempre la innovación va de esto, de hay problemas y tengo una solución creativa. Así que imagínate si desde pequeñitos estamos entrenados a generar ideas originales y soluciones creativas a problemas a través de las narrativas, pues cuando somos adultos y nos enfrentamos simplemente para el día a día, para, no sé, un problema de espacio, de ordenar todas las cosas que tenemos en casa, y a lo mejor pues a ti te apetece, obviamente hay que hacer un poco de limpieza y deshacerse de las cosas que no nos hacen más falta, pero a lo mejor pues a ti te apetece, no sé, guardar. Yo, por ejemplo, son los libros. Me cuesta muchísimo deshacerme de libros, aunque hace 20 años que están en la estantería cogiendo el polvo y no los leo, pues a lo mejor una pequeña idea para poder seguir teniendo mis libros a mano y ahorrar espacio me vendría bien. Pues el storytelling ayuda a crear esas soluciones creativas. Y luego también un estudio demostró que el uso de storytelling como estrategia didáctica mejoró significativamente las habilidades de comunicación en inglés. Los participantes mostraron un aumento de 60% en su confianza al hablar y una mejora del 45% en su fluidez verbal. Así que yo creo que todas estas evidencias estadísticas, no hay absolutamente nada negativo que haya encontrado. Y finalmente, hay una investigación en el ámbito de la universidad también que mostró que el storytelling fomentó también el aprendizaje colaborativo, que muchas veces escuchamos eso del aprendizaje colaborativo y venga, hay que hacer cosas colaborativas.
El 66% de los estudios analizados reportaron un aumento en la interacción y cooperación entre el alumnado durante las actividades de narración. Es lo que nos permite el story asking entre diferentes otras modalidades. Es verdad que hoy solamente te comento lo del story asking porque me apetece hacer en los próximos episodios un poco más de hincapié en esa técnica que para mí fue el desencantante. Lo he mal dicho, pero sé que me has entendido perfectamente. Fue el punto de inflexión en mi forma de enseñar y luego fue también el comienzo de mi obsesión en encontrar otras formas de poder utilizar narrativas en mis clases porque a mí me gusta la diversidad, pero es increíble todo lo que se puede conseguir con resultados positivos con algo tan simple y que parece que como está guay, pues no es tan riguroso, no es tan efectivo cuando es todo lo contrario. Así que espero que ese episodio te haya sido útil. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te haya un poco, llamado la atención para probar diferentes técnicas de storytelling en tus clases. Yo tengo un curso que se llama TPRSCI. Si quieres probar el Story Asking, te pondré el enlace también en la descripción de este episodio. Y de verdad, sé que lo he dicho muchas veces, pero no es algo solamente para niños pequeños, sino que lo puedes adaptar para todas las edades. Así que nos vemos en un próximo episodio y que tengas un buen día.